Listo, gente. Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va a este encuentro exclusivo? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola, noches a todos, buenas noches. bienvenidos a este encuentro exclusivo con jóvenes Buenas noches. comunicadores. Digamos, esencialmente esto es para gente de comunicación. Nos acompañarán también algunas personas, digamos, que estuvimos convocando ahí antes, que más bien serán profesores, serán mentores, gente de mucha experiencia que también los invitamos. Pero las preguntas esencialmente va a ser, como les digo, desde los jóvenes comunicadores. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Me imagino sobre todo, bueno, mi nombre es Juan José Espinosa Los Monteros, me presento para los que no me conocen. Y supongo, sobre todo para ti, para mi papá, es un honor saludarles, ¿no? ¿Qué palabras de bienvenida tienes? Desde luego, me siento muy emocionado, también satisfecho de conectarme con tantas personas a través de esta maravilla del Zoom. Qué bueno poder conversar, qué bueno poder satisfacer sus inquietudes, qué bueno por haberse registrado, por haberse inscrito. La intención de mi presencia en WhatsApp es precisamente estar en estas tareas de servicio para tantas personas como son ustedes, estudiantes o periodistas jóvenes que desean escuchar a una persona con experiencia. Espero que pueda satisfacer sus expectativas y que en definitiva pues sea una reunión muy provechosa tanto para ustedes como para mí. Así es que aquí estamos listos, Juan José. Empezamos Con las preguntas. con las preguntas, claro, pero ¿quién pregunta? Bueno, ahora ¿A les quién le? cuento. Primero, Tú moderas, tú das el paso. dale. Bueno, sí, primero les quiero contar que hemos tenido cientos de preguntas, hemos elegido unas pocas, nos encantaría responder todas, pero lastimosamente el tiempo no nos va a permitir. Pero bueno, hemos elegido algunas y la idea es conversar directamente con ustedes. La primera persona es Evelyn Rivadeneira, ¿ok? Y antes de que haga su pregunta, ¿cómo estás, Evelyn? ¿De dónde, en qué ciudad estás? ¿De dónde nos contactas? Buenas noches, yo soy de La Tacunga. Eres de La Tacunga, chévere. Y cuéntanos cómo estás vinculada en el mundo de la comunicación. ¿Eres estudiante y ya eres profesional? ¿A qué te dedicas? Soy locutora Eres locutora. de Muy bien, radio. muy Muy bien, bien. muy bien. Bienvenida, Evelyn. Por favor, tu pregunta. Sí. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros los medios podríamos dar paso a una información clara y que no tengamos ningún tipo de agresividades como nos querían callar anteriormente? ¿Y qué se podría hacer para tener más conocimiento sobre la información y así poder dar una información y un proyecto de investigación muy claro, conciso y hablando con la verdad? Gracias. Ok, bueno, el asunto es que tenemos que primero destacar de que en los tiempos actuales, en el gobierno del señor Lasso y en el gobierno del señor Moreno, al anterior, ya se restituyó la libertad de expresión. Las dificultades fueron en el gobierno del señor Correa, porque él incluso emitió una ley que pone pues muchísimas restricciones a la libertad de prensa y muchas dificultades a quienes realizamos el trabajo de comunicadores. Pero ese tiempo lo consideramos superado, incluso la ley fue derogada por el actual gobierno y se ha presentado un proyecto nuevo en la Asamblea Nacional que ya ha empezado a ser tratado. Por lo tanto, puedo decirte, Evelyn, que estamos gozando ahora de la libertad de expresión que es tan importante para mantener la democracia en cualquier país y en cualquier sociedad del mundo. A muchos gobiernos a veces no les gusta la crítica, la opinión de otros, etcétera, y entonces desbarran a veces con acciones feas, ¿no? Como ya lo hemos vivido, no necesito entrar en detalles. En todo caso, ahora estamos abiertos totalmente, podemos informar, podemos investigar, tú mencionaste esa palabra, podemos hacer investigación periodística y de esa manera pues servir a nuestro país con el ejercicio de la verdad, es lo que interesa y lo que nos interesa a todos los periodistas. Muchas gracias, don Alfonso. Encantado. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
de la amiga Nuncuy Cuja, que ya la vemos ahí, que le vamos a pedir, por favor, abra su micrófono, que Luis Fer le dé una mano con eso, silenciando a Evelyn y dándole paso a Nuncuy, por favor. O tú mismo, creo, Nuncuy, por favor, si puedes Abrir el micrófono. abrir el micrófono para conversar contigo. Sí, Nuncuy, ¿tienes algún problema? Si quieres, haznos así alguna seña para saber que nos escuchas. Es una imagen congelada, pienso. Ahí sí, perfecto. Ahí se abrió el micrófono. Hola, Nuncuy, ¿cómo te va? Hola, ¿nos escuchas? Bueno, Desde la parece... ciudad de Puyo. Sí, sí Ah, les escucho. ya, perfecto, que nosotros no te escuchábamos a ti. Parece que tienes algún problemita de internet, pero bueno, vamos ahí con paciencia, ahí esos temas a veces suceden. Nos saludas desde el Puyo, dice, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás vinculada a la comunicación? Ya bueno, estoy en cuarto semestre de la carrera aquí en la ciudad de Puyo y pues es un mundo muy bonito que hay que cambiarlo, mejorarlo para el bienestar de nuestro país. Súper. Antes de que te hagas, antes Sí, de que ¿me hagas tu pregunta, escuchan? sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Antes de que hagas tu pregunta, Nuncuy, mi papá le tiene muchísimo cariño al Puyo, ¿no? Ah, sí, por Cuéntales así supuesto. rapidito por qué. Bueno, cuando yo fui niño, yo viví en el Puyo, nuestra familia, mis hermanos, mis padres, y yo me eduqué en el colegio, ahora colegio, antes de escuela nada más, de Fray Leopoldo Valladares, así es, ¿no es cierto? Allí me eduqué, hice el tercero y parte del cuarto grado. Entonces yo le tengo mucho cariño al Puyo. Tengo un hermano allí que es médico, el doctor Carlos Ernesto Espinosa de los Monteros, que vive ahí ya algunos años. Y tu hermano Danilo nació ahí. Mi hermano Danilo nació en el Puyo justamente cuando vivíamos. Es una linda ciudad, una linda tierra, todo. A mí me gusta, me encanta la selva, todo me encanta. Muy bien, bueno. ¿Cuál es tu pregunta, Nuncuy, por favor? Qué curioso. Ya. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde termina la libertad de expresión? ¿Dónde termina la Es libertad de decir, expresión? ¿cómo se pone la responsabilidad de expresión? Sí, Ya te entiendo. O Yo, sea, yo la tengo anotada, parece que estás con algún problemita de sonido, de de audio. internet, pero no importa, yo como tengo aquí el formulario que tú llenaste con tu pregunta, la puedo decir yo. ¿Dónde termina la libertad de expresión? Es decir, ¿cómo se pone como contrapeso la responsabilidad de expresión y el respeto a la verdad? Esa fue la pregunta que mandó Mincuy. Esa es una pregunta muy importante, sobre todo para jóvenes periodistas como ustedes, porque ustedes tienen que entender bien cómo es el manejo de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho universal. Está en la Carta de las Naciones Unidas, está en la Constitución de todos los países, incluido el Ecuador, por supuesto. Pero esa libertad de expresión, si no tiene sus propios límites, puede convertirse en un libertinaje y eso es muy malo para la sociedad. La libertad de expresión tiene que ser manejada precisamente, como tú dices, con la contraparte de la responsabilidad. Podríamos hablar de una responsabilidad de expresión. Bueno, es decir, ¿qué significa esto? Que para no jugar con la libertad de expresión de manera indefinida y en cualquier circunstancia, tenemos que poner nuestra responsabilidad. La libertad de expresión sirve para informar con claridad, para opinar, para debatir. Entonces, eso tenemos que usar. Pero la responsabilidad de expresión, llamémoslo así como tú lo has puesto, es una responsabilidad que va a evitar que nosotros abusemos de esa libertad ante el público que nos escucha o ante muchas personas a las que podemos tocar con nuestra información. ¿Qué significa esto? Que la libertad de expresión tiene que tener una responsabilidad en cuanto a qué, en cuanto a que la verdad que informamos
en los medios o donde quiera que estemos, tiene que ser una verdad fundamentada. No se puede decir yo creo que tal cosa. Para dar una noticia hay que decir esto ocurrió, esto fue así, esto es asado. O sea, con los fundamentos, con todas la claridad y los puntos de respaldo que necesita en ese caso nuestra expresión, nuestra noticia. Cuando tenemos el periodismo profesional, pues ya ustedes de alguna manera lo están viviendo también, o si son estudiantes lo están aprendiendo. Tiene diversas reglas, ¿no? Diversas reglas para que esa libertad de expresión no caiga en el vacío y para que en definitiva tengamos también la responsabilidad de por medio, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación tenemos códigos de ética que nos respaldan cuando manejamos bien la libertad de expresión, cuando fundamentamos bien nuestras noticias, pero nos ayudan a reclamar, a que la gente, el oyente, el televidente, lo que sea, reclame también cuando no se está dando a esa libertad de expresión el uso correcto. Si alguien toca a una persona de alguna manera y esa persona se siente afectada por eso, entonces hay que darle y reconocerle el derecho a la réplica, por ejemplo. Esa es una norma que incluso está en la ley. Hay que también contrastar las noticias, es decir, una noticia tiene una versión, pero puede haber otra versión. Entonces hay que contrastar las dos para que la persona que nos escucha evalúe las dos noticias y las dos opciones y vaya definiendo pues la verdad. La verdad, vaya encontrando esa verdad que nosotros queremos informar. Es decir, hay muchas reglas en el periodismo profesional. ¿Para qué? Para controlar los excesos de la libertad de expresión en base de nuestra responsabilidad periodística. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a ir a la tercera pregunta entonces. De Aarón Morales. Tenemos, Aarón, ¿estás aquí? ¿Puedes levantar la mano? Porque tenemos un Aarón Vallarino, pero no vemos a Morales, o no sé si usas otro nombre. Tal vez puedes levantar la mano, por favor, para identificarte. Así la manito virtual de Zoom. Juan José, no. Ah, sí, Clever. Ahí levantó la mano. Ahí levantó la mano Clever. Perfecto. Muy bien, como muy bien, padre, Clever. como Clever no vamos a encontrar nunca. Aarón, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás? Dame un segundo, doy paso a Clever. Perfecto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Bueno, ¿Aarón o Clever finalmente? Clever. Clever, Clever. bueno, Clever. Entonces, bienvenido, Clever. Buenas noches. Muchas gracias. ¿De dónde te estás conectando? Del recinto Puerto del Morro, perteneciente al Cantón Guayaquil. Buenísimo. Y cuéntanos, ¿cuál es tu vinculación con el mundo de la comunicación? Bueno, en este momento estoy cursando el 8º semestre de la carrera de periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Muy bien. Además, donde se graduó don Alfonso aquí, ¿cierto? Yo me gradué de ingeniero comercial en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte hace ya unos cuantos años, por supuesto. ¿Cuál es tu pregunta, Clever? Bueno, la pregunta que le quería hacer a don Alfonso es, de todas las entrevistas que ha realizado a lo largo de su trayectoria periodística, ¿cuál fue la que más le marcó profesionalmente? Muchas gracias. Bueno, yo en realidad, pues a lo largo de 55 años que tengo en la televisión, más 8 años anteriores que tuve en la radio, he realizado muchas entrevistas. Las entrevistas suelen ser interesantes y pueden marcarle a uno según las circunstancias, los personajes y los temas que se tratan en función de qué se está haciendo esa entrevista. He entrevistado a todos los presidentes prácticamente, he entrevistado a todos los políticos, puedo decir, que de alguna manera han pasado pues, por los medios y he entrevistado a muchos dirigentes empresariales, laborales, etcétera, ¿no? Todas las entrevistas te van dejando una marca. Incluso las entrevistas que haces en la calle con la gente común,
entrevistas de las muchas que se pasan en los medios de comunicación, donde la gente de la calle habla sobre determinados problemas o asuntos que le interesan, ¿no? Pero yo tengo una entrevista que te puedo contar, trataremos de resumir lo más efectivamente para que no nos lleve mucho tiempo. Una entrevista de las que yo realicé en los comienzos de mi carrera televisiva. En el año 1968 fue las primeras elecciones que se transmitieron, podríamos decir, por televisión, cuando fue elegido el doctor José María Velasco Ibarra. Fue el quinto velasquismo. Pero en la campaña electoral, es decir, no sé, un par de meses antes, ya fuimos entrevistando a todos los candidatos que participaban como tales, pero también a las personas que de una u otra manera estaban en la política en esa campaña, que fue una campaña muy activa, muy fogosa, ¿no? El doctor Velasco, pues, despertaba mucha inquietud porque él tenía un espíritu muy fogoso, ¿no? Si ustedes vieron el noticiero del domingo pasado, debieron haber visto allí algunos aspectos de esa campaña, ¿no? Cuando en una nota resumen que hicimos de los inicios del canal, cuando el doctor Velasco se dirigía a las multitudes y decía que no hay que amilanarse, y repetía, no hay que amilanarse. Ese es su estilo, ¿no? Y yo era muy joven, naturalmente. Yo empecé en la televisión, pues, 23 años o 24 años, y no tenía experiencia frente a la cámara para hacer una entrevista. Había ganado experiencia en la radio, pero no en la televisión. Entonces había una preocupación muy justificada para entrevistar al doctor Velasco Ibarra, porque en la caída del cuarto velasquismo, ustedes son muy jóvenes, no van a recordar esto, la revista Vistazo publicó, pues, empezando por una portada pues muy acusatoria contra el doctor Velasco, donde se informaba de los estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte que murieron allí, muchos de ellos en la represión que el gobierno ejerció. Entonces, el doctor Velasco, pues, criticó mucho a la revista Vistazo por estas publicaciones. Pero Vistazo y Ecuavisa son empresas hermanas. Cuando tratamos del asunto en Ecuavisa, pensamos que el doctor a lo mejor no iba a aceptar la entrevista. Pero, oh, sorpresa, él aceptó, vino al canal y se sentó junto a mí después de muchos momentos de tensión porque no hablaba media palabra y empezamos la entrevista. Yo traté de explicarle, esta cámara le toma a usted, esta cámara me toma a mí, pero cuando hable conmigo más que la cámara. Él tampoco tenía experiencia en la televisión, estaba acostumbrado únicamente a dar unos discursos muy fogosos, porque él decía, dadme un balcón y yo seré presidente. Así era, hasta eso llegaba. Entonces, sujetarse a las limitaciones del tiempo de la televisión era todo un desafío. Pero claro, yo tenía que hacer lo posible para que él no agarre, pues, como si estuviera en el balcón y nos dé un discurso que se lleve todo el programa. En esa inquietud que yo tenía, alguien del canal me sugirió que yo le mostrara más o menos las preguntas para que él vaya un poco, digamos, poniendo límites en el tiempo a las respuestas. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo alcé mi papel, él me quitó el papel. Y eso es lo peor que le puede pasar a un periodista. No, nunca caigan en eso, cuídense de eso. Las preguntas, el papel en este caso, es el arma que lleva el periodista para la entrevista. No le puede el entrevistado quitar eso. Entonces él empezó a hablarme, leía una pregunta que qué opino de los partidos políticos y me decía, entelequias, señor, entelequias. Y bueno, quería él seguir con el programa casi solo. Así es que en una de esas que alzó la mano, yo también le quité el papel. Ya tenía el papel nuevamente, le dije, disculpe doctor, pero el que maneja la entrevista soy yo y el que hago las preguntas soy yo. Seguí preguntando, en fin, fue una entrevista muy tensa que por supuesto me marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque primero pues era el personaje aquel de la época
el más importante que teníamos en el país. Segundo, yo era muy joven y no tenía la experiencia necesaria, entonces todo esto me golpeó de alguna manera, ¿no? Y tercero, pues, en esa época no podíamos grabar siquiera las entrevistas, no existe testimonio de todo esto, porque todo se hacía en vivo, la televisión no tenía otros recursos. Y bueno, todo eso era nuevo para mí, sabía que en un programa en vivo yo no podía parar, no podía esperar, no podía volver a preguntar, nada. Entonces fue muy tensa la entrevista, pero finalmente salió bien. El doctor Velasco se fue sin despedirse, salió directamente al automóvil y se fue. Entonces, pero a mí me dejó bastante, ¿qué diría? Pues como goleado, digamos, ¿no? Pero de esa entrevista aprendí mucho y no me volvió a pasar eso de que me quitaron el papel hasta la presente fecha. Esa puedo decir que ha sido la que más me ha marcado, sobre todo por mi edad y mi poca experiencia entonces. Bueno, muchísimas gracias entonces a Clever por la pregunta. Aquí, antes de pasar a la siguiente pregunta, les quiero hacer una recomendación, porque hubo muchísimas preguntas, o sea, de los cientos de preguntas que recibimos, había una buena decena que se refería a lo mismo, que es dónde mi papá descubrió su vocación, cómo fueron sus primeros pasos en el periodismo y en la comunicación. Y eso les cuento que ya ha sido respondido otras veces al punto que hay un programa completo que le dedicamos a eso, que lo hicimos más o menos hace un mes, que lo titulamos ¿Cómo descubrió que sería comunicador? Don Alfonso, ¿cómo descubrió que sería comunicador? Y que está en nuestro canal de YouTube. Entonces ahora el amigo Luis Fernando Briceño, que es un colega de digamos, de nuestra firma, les acaba de poner en el chat el link de ese video, ¿ya? Para que por favor, evidentemente no lo vean ahorita, aprovechen que hay interacción, pero sí para que le den copy, paste en un Word o algo ahí para que lo vean después, o que dejen abierto ahí su navegador y lo puedan ver después y a propósito suscribirse al canal porque hay mucho contenido de valor, ¿no? Entonces eso está ya en el chat de Zoom. Michelle Guamán, es turno de tu pregunta, Michelle, por favor. Bueno, ahí Luis Fer nos va a ayudar solicitando que desactives tu micrófono porque queremos escucharte. A Michelle, que la veíamos por ahí. Buenas noches, aquí estoy. ¿Sí me Hola, escuchan? Michelle, perfecto, ahí ¿Qué sí te tal, vemos, Michelle? sí. ¿Cómo Buenísimo. estamos? A ver si escuchamos tu pregunta. Primero, Buenas cuéntame, noches, Juan José. ¿de dónde te conectas? Ya, buenas noches, Juan José. Buenas noches, don Alfonso. Yo soy de Quito, pero actualmente vivo en el Cantón Sucú, en la provincia de Morona, Santiago. Soy egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda. Ya, muy Buenísimo. bien. ¿Tu pregunta? Bueno, antes que empezar la pregunta, quisiera, don Alfonso, a usted, yo soy fan número 1 suya, quisiera expresarle esa admiración y ese respeto hacia usted, hacia Muchas su gracias. carrera. Y Muchas muchísimas gracias. gracias por esta charla que la está realizando con nosotros jóvenes comunicadores, quienes se encuentran cursando la carrera y quienes también ya hemos acabado. Bueno, mi pregunta es que en nuestra área es muy difícil conseguir empleo y de hecho es mi situación por el tema de experiencia. ¿Cómo adquirir experiencia y mejorar las posibilidades de conseguir un trabajo? Bueno, mira, ahora pues tenemos una herramienta maravillosa que es el Internet, que nos permite empezar a trabajar directamente en lo que nos gusta, en lo que responde a nuestra vocación. Tú has seguido la carrera periodística porque es lo tuyo, es tu pasión, ¿no es cierto? Entonces simplemente tienes que ponerte a trabajar. Puedes tener un canal de YouTube, puedes usar pues ¿cómo se llama? El iPodcast se llama, ¿no? Es decir, puedes hablar como si estuvieras en una radio, tienes un blog, puedes escribir como si fuera un periódico, en fin, puedes ir ganando mucha experiencia. Eso nadie te lo puede prohibir ni a nadie tienes que pedirle permiso. Simplemente lo empiezas a hacer y empiezas a ganar esa experiencia y a elaborar noticieros o hacer entrevistas, todo lo que te guste hacer.
Esto te va a permitir desarrollar la experiencia e ir alimentando un bagaje que después te puede servir para mostrarle en los posibles empleadores, sobre todo en los medios tradicionales. Puedes tener no solo una hoja de vida, como regularmente se presenta cuando vamos a solicitar un empleo, sino también un video donde puedas hacer lo que en la televisión llamamos un demo, es decir, donde te demuestres a ti misma lo que tú puedes hacer. Quieres ser reportera, quieres ser presentadora, un texto para que se sepa cómo escribes, porque eso es lo primero que tiene que aprender un periodista, ¿no es cierto? Y tiene que dominar. Entonces, por ahí tienes pues que ir desarrollándote a ti misma para que en definitiva después puedas con ese material presentarte ante aquellas personas que puedan darte un empleo. También necesitas hacer pues una lista de personas, tener una especie de network, digamos, ¿no? Personas con quien te puedes conectar, con quien puedes hablar, con quien puedes ir estableciendo una relación para que vaya conociendo tus habilidades, tus cualidades y en definitiva te tenga en cuenta el momento en que te necesite, ¿no? Esto es muy importante también eso, ¿no? Así es que, bueno, esa es una muy buena manera de empezar ahora en estos tiempos. Los de antes no tuvimos estas ventajas. Entonces, a lo que se hacía también y se sigue haciendo de alguna manera es las pasantías, ¿no? En medios de comunicación ya establecidos. Pero no siempre es fácil eso, ¿no? Porque incluso los pasantes ahora están en la ley como empleados, perdón, y los medios se abstienen un poco porque adquieren obligaciones laborales, ¿no? Pero bueno, eso con ayuda, con palancas, puedes conseguir en un momento dado que puedas hacer también una pasantía. Pero si a esa misma pasantía tú ya llevas la experiencia que has ganado a través del Internet, ya no eres tan nueva, ya tienes cualidades demostradas y puedes hasta presumir con los que pudieran ser tus jefes. Bueno, yo voy digamos, a complementar así unos segunditos nomás, porque claro, yo les cuento, yo soy profesor universitario en 2 universidades, una en México, otra acá en Ecuador, y claro, siempre me enfrento a esta pregunta de mis alumnos, ¿no? Y bueno, ya dijo mi papá, el currículum en video, ese es tu mejor amigo, eso te diferencia. Y ya dijo de esto de las listas de contacto, lo que yo le recomiendo ahí, su mejor amigo es LinkedIn, la red profesional. Entonces vayan haciendo contenido y también pongan en la red profesional. Y luego identifiquen cuáles son esos lugares donde a ustedes les gustaría trabajar, esos lugares de ensueño. Hacen la búsqueda de LinkedIn y les va a salir qué personas que están en la red, obviamente, trabajan ahí. Entonces, ahí ustedes pueden hacer unos contactos directos, digamos, unos mensajes directos al inbox de esta persona, pero ojalá esta persona ya haya sido expuesta un poco al contenido que ustedes hacen. Entonces, hacen la conexión, dejan que pase por ahí un mes y medio, como para que haya visto los contenidos, y ahí le hacen el contacto directo. Entonces, ahí ya no es un contacto en frío. Ahí seguramente dicen, me escribió Michelle Guamán. Cierto que Michelle estaba haciendo estos pastillitas de X y Z cosa, y ya te ubican. Y como ya te ubican, la posibilidad de que se genere una conversación es muchísimo mayor. Y por extensión, la posibilidad de que te empleen. Pero emplearse no es la única forma, mis amigos, de servir y de generar ingresos. El Internet les da muchas posibilidades, inclusive de emprender. Y hay muchos casos, ¿no? De estos que se puede ver. Así que muchas gracias por tu pregunta, muy útil, Michelle. Carlos Fernando Carpio, identifícate, por favor, levantando la mano o ahí está. Hola Juan José, hola don Perfecto, Alfonso. ya estás. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Cuéntanos de dónde nos escribes, cómo estás vinculado a la comunicación y tu pregunta de una vez. Bueno, yo soy estudiante de comunicación ya de último año y resido en la ciudad de Quito, pero soy de la provincia de Orellana, en la ciudad del Coca. Y mi pregunta va más o menos vinculada a la anterior y yo quisiera saber su opinión o sobre cómo ve el futuro de la televisión en nuestro país debido ante el auge
las nuevas plataformas digitales y redes sociales? Bueno, ese es un futuro bastante definido en cuanto a que las redes sociales van ganando muchísimo terreno y de alguna manera la gente más joven se identifica más con la información que viene por allí antes que por los medios tradicionales. Hay jóvenes que nunca ven la televisión, pero eso sí, de las redes sociales saben todo y dominan todo absolutamente. Y está bien, es una herramienta que ustedes la tienen a mano y en buena hora que sea así. Pero quizás en nuestro medio, porque todavía no todo el mundo tiene acceso al Internet, la televisión sigue teniendo pues una presencia muy fuerte. Hay varios factores para eso, incluyendo las personas que trabajamos allí. No lo digo con soberbia ni nada por el estilo, orgullo siquiera, no. Pero hay gente que para verme a mí prende la televisión. O sea, confía en mí, yo le genero confianza. Ese es mi mayor activo ante el público, esa confianza que yo despierto en las personas. Entonces, aunque tengan pues su vinculación con las redes sociales, siempre están pendientes de lo que yo pueda decir en el noticiero. Lo mismo ocurre, por supuesto, con otros periodistas y otros medios de comunicación. En todo caso, yo digo que la televisión seguirá existiendo un buen tiempo más, sobre todo aquí en el Ecuador, pero las redes irán ganando terreno de tal manera que en un momento van a ser prácticamente reemplazados de estos medios tradicionales, a menos que la televisión también se prepare para este tipo de competencia. Y eso es lo que hacemos. Nosotros también estamos en las redes. Ustedes pueden entrar a la página web de Coavisa y encontrar no solo noticias, programas, en fin, sino cosas que en la pantalla de televisión no las van a ver nunca. Es decir, cosas nuevas, innovaciones, etcétera, ¿no? Tenemos, como decir, un medio digital paralelo que lo estamos desarrollando cada vez más para apoyarnos en ese medio cuando la televisión empiece a bajar un poco su vigencia ante las personas, ¿no? Y también, por supuesto, porque así es el Internet de maravilloso, pues también nos es muy, pero muy útil para el trabajo que hacemos en la televisión abierta. La televisión abierta siempre ha sido análoga, pero ahora es digital. Y eso ha creado muchas facilidades y nos da magníficas herramientas para competir con los medios digitales. Hemos ganado en velocidad, hemos ganado en eficiencia de muchas maneras. Así es que puedes estar tranquilo, la televisión va para largo, pero no descuide las redes. Sí, no, muy interesante. Bueno, yo les cuento un poquito más. Yo soy profesor de marketing, entonces yo siempre estoy pensando en términos de marca. Yo les digo, es del poder de la marca lo que te da más credibilidad que el medio o que el dispositivo donde se consume. Por ejemplo, Ecuavisa es igual de confiable si lo estás viendo en el televisor o si estás viendo un contenido corto en una de las cuentas oficiales, ¿cierto? Entonces es muy importante trabajar la marca. A nivel de persona también se construye lo que se llama la marca personal, ¿cierto? Alfonso Espinosa de los Monteros es igual de creíble en la pantalla de televisión como en el canal de YouTube. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que más allá del medio hay que construir la credibilidad en la marca, ya sea una marca comercial, una marca institucional o una marca personal. Muchas gracias por tu pregunta, muy valiosa. Adriana Cantos, ¿estás ahí? Hola Adriana, bueno, ahí. Perfecto. Hola. Ya la vi. Hola, ¿qué Bienvenida, tal? Adriana. Muy buenas noches. Hola, Buenas Juan noches. José, don Alfonso, qué honor, qué gusto de verlos. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Me le voy a robar un poquito de tiempo. Agradezco también a mi universidad, la Universidad Internacional del Ecuador. No, ¿Me dale, escuchan? dale. Sí, te escuchamos perfecto. Ya. Robes La el tiempo, universidad, este espacio es de ay, ustedes. perdón. La Universidad Internacional del Ecuador, que gracias a mi coordinadora, que también es mi docente, Denise Jordán, que me pasó el link y me dijo por broma, ahí te quiero ver. Y bueno, aquí estoy. Saludarlos a todos, chicos, colegas, ¿no?
Para mí es muy emocionante, la verdad, este momento. Yo soy mitad manabita, mitad esmeraldeña y vivo en Guayaquil. Estoy cursando mi último semestre de Relaciones Públicas y para mí es muy difícil, don Alfonso, manejar mis emociones en cuanto a una entrevista. Le voy a ser muy sincero. No soy tan imparcial. Y aquí va mi pregunta. En realidad, ¿usted considera o cómo maneja la imparcialidad en un debate en donde uno de sus invitados es de su simpatía? Ahí lo quiero ver. Bueno, mira, gracias. Más que la imparcialidad en este caso, lo que te falla es la objetividad, porque para ser objetivo hay que controlar las emociones. Para la imparcialidad hay muchas reglas para aplicarlas en un debate o en cualquier forma de comunicación y de esta manera, pues, garantizarle al público que no tenemos favoritismos para uno ni para otro. Yo te digo, mucho depende de la manera de ser de uno, ¿no? O sea, uno lleva un poco esto adentro. Yo siempre he sido de una tendencia muy objetiva, quizás porque empecé muy joven en la comunicación y fui madurando rápidamente. Pero debo decirte algo, ni la imparcialidad ni la objetividad existen en un 100%. No se puede ser absolutamente imparcial, absolutamente objetivo, no. Pero la obligación de los buenos periodistas es hacer todo lo necesario para que en ese porcentaje tratemos de alcanzar ese 100% y no sé, lleguemos al 90, 99, qué sé yo. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta aquí entre ceja y ceja, para no perder de vista mientras estamos haciendo una entrevista. Después te digo otra cosa. Todos los periodistas, pues tenemos nuestras propias ideas y nuestras propias tendencias, ¿no? Yo siempre digo que un periodista sin ideas sería como un hombre sin rostro, ¿no? No puede existir eso. Simplemente los periodistas también tenemos nuestras ideas. También tenemos nuestro corazoncito, entonces nos inclinamos por aquí o nos inclinamos por allá. Pero el momento en que estamos en la entrevista, tenemos que pensar en las dos personas que están debatiendo, o si son más personas, ¿para qué? Para trabajar directamente en darles la oportunidad siempre. Es decir, que esas personas puedan responder lo que les parezca y, en definitiva, pues, nosotros tengamos el control de la entrevista, ¿no? Todo esto es parte del control de la entrevista, porque si por ahí hay un favoritismo, entonces ese entrevistado favorecido también empieza a desbarrar y a hacer cosas que no debe. Entonces la entrevista sale de nuestro control y allí pues es el público el perjudicado, ¿no? Entonces lo importante es que si esta es una idea que necesita una contraposición, hay que buscarla en la otra persona. A ver, aquí fulano de tal dice esto, ¿y usted qué dice de esto? Una de las condiciones del periodismo básicas es el pluralismo. O sea, en los medios de comunicación hablan personas de todas las tendencias, de todas las ideas. Entonces, hay que darles la oportunidad a todos cuanto sea posible. Entonces, si tú sientes que estás un poco dejando escapar esto y de alguna manera pareciera que estás apoyando a alguien exclusivamente, entonces tienes que preguntarle a la otra persona y buscar que le refute al primero. Entonces así se desenvuelve la entrevista de una manera que tiende a ser muy objetiva y tiende a ser muy imparcial. Y tú llevas esa condición dentro de ti y tú la proyectas y el público lo distingue perfectamente. Esa es una condición básica, repito, en el periodismo, ¿no? Ahora, claro, pueden haber temas que son complicados, rigurosos, depende del tipo de entrevista en que estamos, del medio en que nos encontramos, pero nunca hay que perder de vista esto. Todos los intervinientes tienen el derecho de decir sus ideas y hay que darles esa oportunidad y eso está en uno. Incluso uno puede decir, señor, hasta aquí le escucho. Déjeme ahora escuchar qué dice fulano de tal, ¿no es cierto? Entonces, la primera persona
no puede seguir abusando del micrófono y seguir hablando, no. Enseguida se va a callar y va a escuchar a la otra persona. Entonces, esta es una actitud de control. Para esto necesitas tener la mente un poco en frío. Siempre. Tus emociones a un lado. Las emociones son muy bonitas y para muchas cosas, pero en una entrevista periodística las emociones suelen ser peligrosas. Mejor es tener un control sereno, una mente clara que no pierda palabra de lo que está ocurriendo y poder, en definitiva, usar todas estas artes que son las buenas artes del periodismo. Bueno, gracias. Muchísimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Es que no sé si los demás ven porque ya está con el micrófono silenciado, pero está acá hace corazoncitos y aplausos ahí, la estimada Adriana. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, igual contarles, y tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacía Adriana ahora, ¿no? Que es este tema de la credibilidad. Bueno, ahorita has hablado de objetividad, de imparcialidad, que seguramente son componentes de la receta esta de la credibilidad. Y hay muchas preguntas, también decenas de preguntas relacionadas a la credibilidad que le habían hecho a mi papá. Y decirles que ahora el amigo Luis Fernando también les va a poner en el chat, hay otro link de YouTube sobre otra conversación que tuvimos relacionado a cómo mostrarse confiable en el trabajo, ¿cierto? Algo que es crítico para que los demás crean en ti, que te confíen. Entonces, de alguna manera, esas preguntas también han sido respondidas y les invitamos, por favor, a que vean ese video en otro momento para que puedan profundizar en el tema. Le dedicamos 1 hora entera a este tema, así que van a tener ahí también material para consumir después. Muy bien. Naomi Lozada, hola. ¿Estás ahí? Para que por favor abras tu micrófono. Muy buenas noches, sí, aquí estoy. Buenas noches, Juan José y don Alfonso, un gusto saludarles. Hola, qué gusto. Yo soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato y mi pregunta para usted es la siguiente. Un gusto, un honor poder cruzar un par de palabras con usted. Estoy un poquito nerviosa, pero más que encantada de poderle hacer mi pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha logrado sostener su carrera por tanto tiempo de forma exitosa? ¿Cómo he logrado sostenerme en mi carrera? Bueno, disculpen un poco, yo estoy agripado y por eso tengo un poco de tos también, ¿no? No es COVID, ya no le enseñó la prueba negativa. No es COVID, lo primero que hice fue hacerme la prueba porque nadie sabe en estos tiempos. Pero igual por si acaso, vean, por si acaso. Así es que de todas maneras estoy aquí, lo importante es estar en este diálogo tan constructivo, tan bonito. Mira, Naomi, tienes un nombre de modelo internacional, qué bueno. Mira, ¿cómo he logrado yo sostenerme en estos tantos años de carrera? Primero, a partir de mi vocación. Yo hago lo que me gusta. Hay mucha gente, y lo hemos dicho ya en otros programas similares a este, que tiene la infelicidad de trabajar en algo que no les gusta. Y eso es fatal. Eso es muy malo. Lo bueno ciertamente es trabajar en lo que a uno le gusta, dedicarle el tiempo completo y tener un propósito de vida ligado a ese trabajo, a esa profesión, a hacer lo que tú quieres. Entonces allí no hay problema en usar todo el tiempo que necesitas para hacer las cosas bien, en desarrollar todas tus capacidades para que todo te salga bien, ¿no? Te digo esto porque en definitiva para sostenerse en este o en cualquier trabajo, lo que se necesita es hacer bien las cosas. Es decir, que los demás reconozcan, y aquí también viene lo de la marca personal que ya hemos hablado, ¿no? Tener una marca personal en la línea de trabajo que uno tiene es todo un mérito, ¿no? Es un mérito muy grande. Pero la marca personal es la forma como los demás le ven a uno. Pero para que le vean bien,
uno tiene que hacer las cosas bien. Uno tiene que tener dentro de uno valores para demostrar a los demás. Entonces, allí se crea la permanencia en el tiempo, y eso se convierte en una cualidad. Como a mí me ha pasado, como ustedes saben, yo me hice acreedor al récord Guinness por haber estado 47 años continuados en un programa de televisión como presentador de noticias, por haber estado en la pantalla de 47 años. Ahora pues ya voy a los 55 y verán ustedes que el récord se sigue batiendo todos los días, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿A quién le debo yo ese récord Guinness? Le debo al público, porque el público es el que me está dando su apoyo, su confianza todos los días, y me lo ha demostrado incluso en las circunstancias más difíciles que uno puede tener en la vida. Ustedes saben que yo tuve problemas en el gobierno del señor Correa, y como la mayoría de los periodistas y medios en el país, entonces yo tuve que responder muchas cosas, y ahí me di cuenta que el público estaba más conmigo que con él. Y él mismo se daba cuenta. Por eso alguna vez él pidió que a un funcionario, al secretario de Comunicación, que me pidiera disculpas por unas cuñas que habían hecho en las que trataban de desmerecer a periodistas de trayectoria como yo. Entonces, eso es posible porque hay pues ese apoyo de la gente, ¿no es cierto? Esa confianza de la gente en el trabajo de uno. Entonces, esa es una buena medida para saber que uno está haciendo las cosas bien. Nosotros trabajamos para el público, más que para un jefe, incluso más que para nosotros mismos, trabajamos para el público. Hacemos las cosas de tal manera que el público esté siempre satisfecho y el público también siempre nos exija. Entonces, allí estamos avanzando por el camino correcto. Así es que eso te pongo como un datito cualquiera. Lo demás es, pues, la inclinación profesional, ya dije, a partir de la vocación, que te enseña a ser disciplinado en lo que tú haces. Entonces, tú estás preparándote todos los días. Los periodistas somos, por lo general, unos humanistas. Sabemos de todo, somos todólogos, nos dicen a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estudiando y aprendiendo todos los días. Todos los días, desde que tomamos un periódico en la mano, escuchamos la radio, hablamos con la gente, hablamos con un experto, estamos haciendo periodismo, estamos llenando nuestro bagaje de conocimientos para que el momento en que tengamos que expresarlos, que soltarlos a los demás, nosotros tengamos contenidos de valor para eso, ¿no? Entonces, esto es otra herramienta fundamental para permanecer muchos años en el periodismo con esa confianza que necesitamos del público. Hay otras cosas más, pero yo creo que esto es lo fundamental para lograr ese objetivo que seguramente tú quieres, estar tantos años como yo en el periodismo. Bueno, no tantos, porque yo tengo muchos años. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, ya saben, ¿no? Trabajar la marca personal, eso es lo más importante, que no es solamente, no es de autopromoción, ¿no? Es como dice mi papá, la conexión con la vocación, que el público tenga una conciencia de ti, que sepa por qué eres diferente, trabajar todos los días de alguna manera el servicio. O sea, no es así nomás, pero sí les invitamos a que vayan, googleen, se informen qué es esto de la marca personal, cómo se construye, porque es muy valioso. Tania Villamarín. Tania. Por favor, identifícate de alguna manera. Si quieres, abre tu micrófono de una vez y te escuchamos. El espacio es tuyo. Hola, muy buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. De antemano pedir disculpas por mi tono de voz. Estoy un poquito enferma, entonces... Estamos iguales, no te preocupes. Sí. Bueno, don Alfonso, primero agradecerle por esta oportunidad y bueno, mi pregunta, bueno, tengo entendido que ya está 55 años en televisión, si no me equivoco.
Pero mi pregunta en sí va enfocada a que, ¿en qué gobierno del Ecuador a usted le resultó más difícil ejercer su profesión como periodista, ya sea por diversos motivos, miedo, quizás algunas prohibiciones de parte de ciertos presidentes o de si es solo una en este caso? Quisiera que me ayude con eso. Muchas gracias. Bueno, encantado, encantado. No es tan difícil contestar esto. El gobierno que más problemas tuvimos los periodistas, que tuvimos dificultades para trabajar, para ejercer nuestra profesión, para emitir la información y la opinión, fue el gobierno del señor Correa. Aquí hemos tenido dictaduras, gobiernos demócratas y un gobierno como el de Correa, que fue un gobierno, ¿cómo diría yo? Democrático, dictatorial con fachada de democrático. Entonces aquí se hizo muchas cosas indebidas contra los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque dentro de la ideología, de esta ideología del socialismo del siglo XXI, se ha manejado el criterio de que los medios de comunicación, por tener la opinión en sus manos, son amenazas, ¿no? Son amenazas para ese socialismo. Entonces hay que reducirles a la más mínima expresión o hasta desaparecerlos. Rafael Correa solía decir que los medios de comunicación privados son buenos para vender corbatas, tratando de hacernos lo mínimo. Y también llegó a decir una vez que él preferiría que hayan solo medios públicos, que no hayan medios privados. Imagínense, cierren los ojos por un momento y piensen un país donde solo haya medios públicos que obedezcan al gobierno de turno. Sería terrible, ¿no es cierto? Entonces, aquí surgieron los mayores problemas que nosotros tuvimos. ¿Por qué razón? Porque simplemente estos puntos de vista, estas opiniones, servían para que nos incomoden de cualquier manera. Entonces hubo juicios a medios de comunicación y a periodistas, hubo censura abierta, provocaron además la autocensura en los medios de comunicación, porque como tú decías, también hubo un imperio del miedo y los periodistas estaban pendientes de que, carambas, por esto me van a molestar, por esto va, ¿qué dirá Correa de esto? Así no se puede trabajar. Felizmente esa época ha sido superada y yo espero que nunca más vuelva, ¿no? Pero fue una situación muy incómoda. También tuvimos problemas en los gobiernos dictatoriales. Sin embargo, puedo decir que fueron menores. Por ejemplo, en el quinto velasquismo, el doctor Velasco se declaró dictador a partir de junio de 1970 y hasta febrero del 72. Y allí tuvimos serias dificultades porque el doctor Velasco no aceptaba nuestra posición crítica, no aceptaba nuestra posición abierta, no le gustaba que hagamos hablar a la gente, eso le parecía terrible. Entonces, cada vez que podía, pues nos censuraba todos estos procedimientos que son parte del ejercicio de la libertad de prensa y son parte de la democracia en sí. Para él era cualquier cosa, y él en cada discurso por allí pues nos dedicaba algunas cosas, algunos piropos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Allí yo una vez fui llevado a un recinto militar, me tuvieron allí, me metieron miedo, me amenazaron, en fin, trataron de que yo cambiara mi posición de periodista imparcial y de denunciador. Bueno, fueron días difíciles, experiencias difíciles, tan difíciles que nos vimos obligados a suspender, a sacar del aire el noticiero por 3 meses. Por 3 meses, aunque cumplido ese periodo de 3 meses, fue en el mes de octubre esto, ¿no? Entonces, en enero nos pidieron que por favor volvamos al aire. ¿Quién nos pidió? El mismo gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno del doctor Velasco Ibarra se dio cuenta que la gente se estaba molesta por esto y quería que nosotros volvamos a hacer nuestro trabajo de todos los días. Entonces, volvimos. Nunca más ha vuelto a ocurrir eso de que tengamos que suspender un programa de noticias. Felizmente, no ha ocurrido.
en las dictaduras militares que vinieron posteriormente, primero del general Rodríguez o después la de un triunvirato, bueno, hubo episodios más bien pasajeros que de alguna manera pretendieron afectarnos, sobre todo en nuestra libertad de expresión, pero fueron pasajeros, recalco. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Amigos, estamos pisando ya la hora de conversación, pero les pregunto, a ver, para que me pongan manito arriba o algo, si es que quieren seguir, si es que no están cansados todavía, y respondemos un par más. Ah, bueno, veo que están ahí haciendo manito arriba, deditos, ya, ok. Por favor, nos dice Cristian Pazmiño, le veo ahí. Chévere, bueno, respondamos un par más. Ana Olmedo. Buenas noches, Ana. Por favor, abre tu micrófono y tu camarita también para verte. Ana, ¿nos escuchas? No sé, parece que no está Ana. No, me parece que sí. Déjame, busquemos aquí. Ana. Ana Rojas. No, Ana Olmedo. Ah, Ana Olmedo. Sí, bueno, no está aquí, Sí, Ana. es Ana María Olmedo. En estos momentos he intentado activarle, pero no me responde. No sé si pasamos, si quieren responder la pregunta de Ana María, Juan José, o deseas que pasemos a la siguiente. A mí me gusta mucho la pregunta de Ana María, porque creo que tiene que ver con, digamos, es algo que no te han escuchado hablar mucho, que es cómo se administra esta parte interior. Entonces yo la voy a leer porque creo que es interesante. Dice, el trabajo de un comunicador se da bajo presión. ¿Cómo revertir los daños causados por nuestra propia mente sin caer en estrés extremo, depresión o dejar que tu trabajo afecte la vida familiar? Me parece una muy buena pregunta que creo que es interesante responder. Sí, es una buena pregunta, efectivamente, porque el trabajo periodístico está sujeto a muchas presiones. Solo pensemos en la presión de tiempo que tenemos. Por ejemplo, en preparar un noticiero de televisión, que es mi experiencia. Nosotros a las 8:30 de la mañana tenemos un minuto que dura bastante rato, ¿no? Pero a las 2:30 de la tarde, cuando estamos a media hora del noticiero de la 1, ese minuto se nos hace, pero cortito y pasa volando. Entonces, el tiempo se vuelve una máquina de presión que a uno le tiene trabajando, porque uno tiene que tomar decisiones, y decisiones que son delicadas, importantes en el periodismo, pero siempre sujeto a este factor de presión llamado tiempo. Después hay otro tipo de presiones, ¿no? Presiones que a veces te hacen los interesados en la cosa de las noticias, ¿no? Hay, como se dice, grupos de presión, gobiernos difíciles como los que ya he mencionado. En fin, hay este factor de presión está permanentemente en nuestro trabajo diario. Entonces, claro, efectivamente, uno está con esa tensión en alto, ¿no? Y tiene que aprender a relajarse un poco para que, primero, para que este trabajo o digamos esa característica de tensión no afecte la calidad del trabajo, número uno. Y segundo, para que cuando lleguemos a nuestra casa no tengamos una prisión que nos está ahogando de alguna manera. No, tenemos que diferenciar. Hay formas en que uno puede dejar, como algunos expertos dicen, que hay que dejar en la oficina los problemas de la oficina y no llevarlos a la casa, y los problemas de la casa no llevarlos a la oficina. Puede parecer difícil, puede parecer hasta imposible, pero hay que intentar eso, ¿no? Desde luego hay que tener ciertas prácticas personales. Antes les hablé del autocontrol, cuando hablábamos, ya mencionamos, Adriana nos preguntó del factor de las emociones. Bueno, efectivamente hay que tener autocontrol, porque dentro del mismo trabajo, si uno no tiene autocontrol, transmite a los demás ese estado de ánimo, y eso puede causar problemas en el desarrollo del trabajo, ¿no? Así como el descontrol se transmite, el autocontrol también se transmite. Entonces, uno
sobre todo si es que tiene una jefatura, tiene que aprender a controlarse y a transmitir ese estado de ánimo controlado a los demás. Después, ahora, pues hay muchas prácticas que hasta se han puesto de moda. La gente, por ejemplo, hace ejercicio. Qué bueno es el ejercicio para todo. Y una de las cosas importantes es precisamente controlar las emociones y no dejar que se desborden esas emociones, ¿no? Las emociones son como una energía muy poderosa que ayudan en muchas cosas, muchísimas cosas, pero cuando se desbordan se vuelven peligrosas, se distorsionan. Por ejemplo, la ira puede convertirse en un histerismo, en una cólera incontrolable, o no sé, la tristeza puede convertirse en una depresión. Pero hay momentos en que si tenemos que tener tristeza, tenemos que darle salida a esa emoción. Y así. Entonces, hay que apoyarse mucho, recalco, en el ejercicio, que es un gran apoyo en este sentido, porque el ejercicio, ¿qué es lo que produce? Produce un estado de concentración de la mente que está ajeno a todos esos problemas que nos agobian. Es decir, nosotros, mientras estamos haciendo ejercicio, no estamos pensando. A lo mejor cuando empezamos a caminar un poco, nos acordamos de los problemas, pero enseguida los desechamos y la mente se aliviana perfectamente. Y hay ejercicios más avanzados como la meditación, que ayuda mucho también a este autocontrol y que en estos tiempos se han vuelto prácticas continuas. La meditación, antes decían que eso es cosa de santos. Sí, los santos fueron meditadores y muy profundos, pero las personas comunes también podemos apoyarnos en eso, al menos para controlar nuestras emociones, que en definitiva, ¿qué significa? También no afectar nuestras relaciones con las demás personas, sean los compañeros de trabajo, o sean nuestra familia, nuestra mujer, nuestros hijos, quien sea. O sea, hay que cuidar todo eso con ese autocontrol de todo esto que puede a uno tensionarle en todo momento. Ahora, les digo, y antes que se me pase la idea, para ciertas cosas, la atención es un poco necesaria, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a hablar en público, si ustedes los colocan en un escenario y hay un auditorio muy grande y todo, se ponen nerviosos. Claro, a todos nos ha pasado eso. ¿Y qué ocurre? Que nos achicamos, por decirlo de alguna manera, y empezamos a lo mejor a hacer malas cosas, a decir lo que no debemos o lo que sea. Pero en ese caso, ¿cómo hay que manejar la atención? En ese caso, uno tiene que admitir que está tenso. Admitir que está tenso, sí. Decir, sí, estoy tenso, estoy nervioso, como nos acaba de decir una de las chicas hace un momento. Naomi. Sí, Naomi dijo, ¿no? Ella dijo, estoy nerviosa. Sí, uno tiene que admitir eso. Si es que está nervioso y está frente a un público al menos, tiene que admitirlo, tiene que decir, sí, yo estoy nervioso y tratar de controlarse. Regularmente cuando uno sale ante un público, no tiene que empezar a hablar rápidamente, no. Tiene que hacer una pausa, respirar profundo. Incluso hay una práctica que yo he visto sobre todo en los animadores muy experimentados en otros países, que ellos cuando van a anunciar un espectáculo están detrás del telón respirando profundamente y salen cuando ya se han serenado bastante. Entonces, son pequeñas prácticas, pequeños secretillos que uno va aprendiendo en el oficio. Pero la atención es algo que existe, pero que se puede controlar para que no nos haga daño. Muy bien, y aquí déjenme intervenir también, porque saben que yo le conozco al señor 40 años. O sea, por muchos de esos años vivimos en la misma casa, y ahora que no vivimos en la misma casa, igual le visito varias veces a la semana. Entonces, claro, tengo observado ahí al señor, ¿no? Y decirles así como desde afuera,
Yo creo que la serenidad de mi papá está dado mucho en sus hábitos, ¿no? O sea, digamos, cosas que hace todos los días. Y como él dijo, por ejemplo, el ejercicio es una persona que está volcada hacia eso, pero también a respirar, a mantener la serenidad, a escuchar, a comer sin llenarse. Mis amigos, muy importante, porque si no, claro, eso, inclusive esa incomodidad física te genera otras tensiones y demás, ¿no? Y yo les diría con respecto a lo que decía de la meditación, vivimos, digamos, esta modernidad tiene dos adicciones. O sea, los seres humanos somos adictos a dos cosas, o al trabajo o al entretenimiento. Es que no sabemos hacer nada más. Si no estamos trabajando, tenemos que estarnos entreteniendo, ¿no? Si no estamos en la oficina, estamos en Netflix, en la fiesta, y esto y en lo otro. Entonces hay que aprender a hacer cosas que no sean ni lo uno ni lo otro. O sea, tenemos que volver a aprender a no hacer nada. Y yo le he visto a este señor que a veces está ahí, ¿cierto? De alguna manera en la meditación, ¿no? Cuando hay mucho estrés, han visto, yo tengo un hijo de 3 años, ¿no? Está ahí de mal genio y claro, ¿qué decimos inmediatamente? Uy, no, es que necesito una siesta. Y se hace la siestita y ¡pac! Se despierta nuevo, ¿no? Como los celulares, cuando no nos funcionan, que los prendemos y los apagamos. Bueno, eso hay que hacer, mis amigos. También el ser humano, también cuando no funcionamos hay que apagarse y prenderse. Tengan la costumbre de desconectarse, de hacer una siestita, de hacer 20 minutos de meditación antes de dormir para que mejore el sueño. Apaguen las pantallas, por lo menos 1 hora antes. No duerman con el celular al lado. Eso les va a generar una pésima calidad de sueño, mayor cansancio, mayor estrés, inclusive depresión. Hay unos estudios relacionados a eso. Respiren profundamente. ¿Eh? Eso parece mentira, pero es un hábito también muy importante. Yo cuando me siento muy cansado, muy tenso, ¿qué hago? Yo abro la ventana de mi dormitorio y respiro profundamente unos cuantos minutos. Nunca llegan a ser muchos porque inmediatamente ya me empiezo a caer de sueño. Entonces, ese relax que uno consigue es importante con la respiración. Miren qué importante. Aprender a respirar, que parece obvio, pero hay que hacerlo con conciencia también. Patricio Lita, esa va a ser la última pregunta de hoy. Yo sé que hay muchas personas que quieren preguntar, inclusive en las que habíamos seleccionado y personas que lastimosamente se van a quedar sin preguntar, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro encuentro. O sea, creo que va a haber un conversatorio 2, así que no se desanimen por eso, ¿ya? Porque sé que están de alguna manera con muchas ganas de participar. Habrá otras ocasiones, yo creo que sí. ¿Tú te le mides a otro? Yo por sí, yo estoy aquí para servirles a ustedes, así es que no se, créanse que lo hago con mucho cariño, porque es compartir vivencias personales, ¿no? Yo no les conozco personalmente a ustedes, pero ya inmediatamente veo cómo me conecto tan rápidamente con su interior, con su manera de ser, viendo cómo comparten estas inquietudes que son mías también como periodista, ¿no? Veamos, ahí podemos hacerle unos 3, 4 de estos al año y creo que podemos... Cualquier momentito, a lo mejor con temas más... Buenas noches. Patricio, ¿tú eres Patricio? Sí, correcto, soy Patricio Lita. Hola, Patricio. Bueno, usted cancheramente ya abrió el micrófono, así que dele. Lo siento. Buenas noches, don Alfonso. Qué gusto poder compartir con usted y poderle hacer esta pregunta. Yo soy estudiante de periodismo en la UES, resido en la ciudad de Guayaquil y ya estoy inmerso un poquito en el mundo de la comunicación. Y bueno, en los últimos 20 años podemos decir o podemos notar que la televisión ecuatoriana ha cambiado mucho, específicamente hablando del contenido, ¿no? Podemos ver que la televisión antes tenía más, en el trasfondo de la producción se podría ver más tintes sociales. Hoy en día se ve mucho el amarillismo, perdón, e incluso podemos ver un poco de morbo en las producciones. Podríamos decir que la televisión ecuatoriana se está deshumanizando, y cómo podemos volver a una televisión más constructiva, se podría decir de alguna manera. Bueno, esa es una pregunta muy importante que muchas personas se hacen hoy en día, ¿no? Porque efectivamente la televisión antes era digamos, un medio mucho más tranquilo, llamemos, ¿no? Ahora pues es un poco alterado, tiene de todo, las noticias mismo, aquí está la famosa crónica roja que genera rechazo a muchísimas personas, ¿no? Pero dos conceptos fundamentales. El primero,
que un medio de comunicación como la televisión es producto de la cultura popular, de la cultura de la gente. O sea, cuando están viendo televisión, ustedes tienen el control remoto en la mano y pueden fácilmente dejar a un lado un canal de televisión que está saliéndose de estos cánones y que no les satisface. Pueden escoger, hay muchísima oferta en televisión, pero el público es el que manda. Nosotros hemos intentado, por ejemplo, una época pues se reclamaba mucho programas culturales, ¿no? Y se montaron algunos programas. Pero ¿qué pasaba? Que la gente no los veía. No los veía. Los programas de más sintonía no son precisamente los programas culturales. Y eso se ha probado en varias épocas y en varios momentos. Y por eso ahora se han diseñado programas que tratan de combinar el entretenimiento y la cultura. Por ejemplo, ustedes se acordarán de Quién quiere ser millonario, ¿verdad? ¿No? Algo así. La gente aprendía cosas de lo que se decía en este programa, pero en un formato tal que a la vez se entretenía. Entonces, no es tan fácil superar esto, ¿no? Yo creo que en el Ecuador también tiene que haber un cambio educacional para que el televidente sea más dueño de sí mismo y pueda escoger debidamente a la televisión. Y aquí me referiré pues a este tema de la crónica roja en los noticieros. Yo les confieso que a mí no me gusta pasar ese tipo de noticias, pero ¿qué ocurre? Es propio de la realidad que estamos viviendo. Ustedes ven ahora, como lo han comprobado incluso las autoridades, la misma policía, etcétera, que hay bandas internacionales que están actuando en nuestro país. Los narcotraficantes están tomados de muchas maneras del país. Entonces, han creado pues esta realidad tan deprimente que significa la violencia y el daño que nos están haciendo, sobre todo a la gente más joven, ¿no es cierto? Anoche, yo mismo pasaba una noticia de una captura de 8 toneladas de droga. Eso no se oía, antes no se oía. Llegar a 1 tonelada en una captura era una novedad. Ahora 8 toneladas en una sola captura en un lugar en la zona rural de la provincia de Los Ríos. Entonces, esta es una realidad que nosotros no podemos desconocer. El sicariato, estos crímenes continuos, el femicidio, todas estas son novedades de la maldad, ¿no? Que están allí circulando, pero es producto de la realidad. O sea, no la creamos los medios. Los medios somos reflejos de lo que ocurre y nos vemos obligados a informar y a transmitir sobre esto. Tenemos ciertas normas, por ejemplo, tratamos de que el tratamiento de la imagen pues sea elevado, es decir, que no haya pues esas imágenes muy chocantes, que no se vea mucha sangre, etcétera. Podemos hacer eso. A veces hay noticias que las pasamos sin ilustración justamente para no herir al televidente. Entonces, es un manejo difícil, créanmelo. Es un manejo muy, muy difícil en lo cual tienen que ayudarnos ustedes también, los televidentes. Tienen que ayudarnos escogiendo, rechazando todo esto malo y de alguna manera, pues, encaminándonos hacia donde debemos ir. Nosotros hacemos lo que podemos, pero ¿cómo podemos ignorar estas cosas? También si ignoramos, estaríamos describiendo un país que no existe. Es un país distinto. No puede ser. Y sobre todo las noticias son el reflejo del país, de lo que ocurre en el país. Eso no lo podemos cambiar nosotros. Estaríamos faltando a nuestra propia responsabilidad periodística, porque son cosas que a la gente le interesan también. Pero también si ustedes vieran pues un estudio de rating, de sintonía, se darían cuenta de que la gente busca ese tipo de contenido. Es lo que más ve. Hay canales que no solo ponen Crónica Roja en el noticiero, tienen programas especiales que tienen muy buena sintonía. O sea, la gente está encantada viendo eso.
Por eso, vuelvo a lo que decía al principio, también tenemos que educarnos, que culturizarnos de tal manera que aprendamos a rechazar a lo que nos hace daño y que en definitiva apoyemos lo bueno y hagamos las cosas buenas. Ese es nuestro desafío con el apoyo de ustedes. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, y a propósito de cambio, les quiero hacer una recomendación también ahí. El amigo Luis Fer ahorita les va a poner en el chat un tercer link de un video de YouTube que fue el último vivo que hicimos en Instagram con respecto a innovación, con respecto a hábitos para innovar en el trabajo, porque esto del cambio de innovación, de cultivar la creatividad. Entonces, eso también puede ser muy, muy útil. Y como les decía, bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Vamos a tener la oportunidad de tener otros encuentros. Creo que se ha sentido muy cómodo el señor y muy, muy feliz. Y yo le reconozco. Entonces, cuando se queda así de satisfecho, hay que darle más. Y desde luego, como es de valor para ustedes, ustedes también estarán listos para acompañarnos en el futuro. Simplemente para que... ¿Qué tiempo hemos hablado? Hemos hablado 1 hora y 20. Hora y 20. Hemos hablado hora y 20. Qué increíble. Sí. Ya en la televisión nos hubieran sacado del aire. Sí. Pero mira, para que se vayan con una idea final. A ver, te desafío a que respondas de esto en una frase. A ver. Porque era una de las preguntas que mandaron. ¿Qué sueños te faltan por cumplir? Chus. ¿Qué me dice Adriana? ¿Qué me dice? Bueno, la verdad es que para una persona pues de mi edad y en el tiempo que llevo en mi oficio y todo lo demás, es difícil decir qué es lo que no he cumplido. Siempre quedan cosas en el transcurrir de la vida, a veces quedan cosas que les vamos inconscientemente dejando a un lado y decimos yo, ¿por qué no haría esto? ¿Por qué no haría lo otro? A mí me gusta viajar, pero he querido viajar a otros países. Conozco mucho, pero he querido viajar a países que todavía no lo puedo hacer. Todavía no lo puedo hacer por distintas circunstancias, tiempo, lo que sea. Pero siempre queda pues ese espacio para soñar. También es bonito soñar, ¿no? Soñar, tener ilusiones, tener ideales, tratar de buscar, etcétera, ¿no? Eso también nos sostiene. Por lo demás, yo me considero un hombre muy feliz. Tengo una familia, un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones. Tengo, ¿qué más puedo decir? Pues el respaldo, lo más importante, el respaldo y, como decía antes, la confianza y el cariño del público que me sigue todos los días. Si no existiera eso, yo hubiera dejado la televisión hace mucho tiempo. Pero las manifestaciones son cariñosas todavía. Entonces, todo eso me realiza, me hace sentir feliz. Entonces yo digo, ¿qué me falta por cumplir? No sé. A mí, en lo personal, no lo tengo muy claro, la verdad. Pero sí tengo digamos, una ley de vida, ¿no? De que todos los días hay que despertarse con un propósito muy definido, como en el Ikigai, ¿no? Un propósito muy definido y ver cómo voy a aprovechar este día, qué voy a hacer, y al final del día también hacer un balance. A ver, esto lo hice, ¿no? Y uno se va a encontrar con que ha hecho cosas que a lo mejor no los había planificado, pero que fueron muy útiles. Si las ha planificado, mejor. Entonces, eso sí es importante. Hay que vivir cada minuto, cada instante, cada día. No angustiarse ni por el futuro ni por el pasado. El futuro no ha llegado y el pasado ya pasó. Entonces hay que ver este día, cuál va a ser mi día. Ahora estamos cerrando el día de una manera muy bonita, pues con esta charla con ustedes. Me siento muy bien y veo que he realizado algo que va a ser muy, muy útil para ustedes. Al menos es lo que yo espero. Y como ha dicho Juan José, pues vamos a repetir cuantas veces sea necesario para que en definitiva pues
todos salgamos ganando. Mis amigos, en resumen, pongan siempre su propósito por delante de las expectativas. Ahí está la plenitud. Esa es la plenitud, así es. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas noches, descansen. Muchas gracias, descansen también. Este programa queda grabado, así es que ustedes lo pueden ver en YouTube cuantas veces quieran. Ojalá en una segunda vez ya no les despeche y les siga gustando. Lo vamos a subir a YouTube, a Instagram y a Facebook. Eso nos vamos a encargar. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao, Chao, que pasen chao. muy bien. Gracias. Suerte.